Hola, como vimos en el punto anterior, la termodinámica estudia procesos que conectan estados de equilibrio. El sistema termodinámico en un estado de equilibrio 1 sufre un proceso termodinámico pasando a un estado de equilibrio 2. Ese fue el esquema que dibujamos en el vídeo anterior. Un estado de equilibrio 1, mediante un proceso termodinámico, se convierte en un estado de equilibrio 2. ¿Qué es lo que caracteriza estos estados de equilibrio? Pues las variables termodinámicas o propiedades termodinámicas o funciones de estado, que son sinónimos. ¿Y qué es eso? Pues son variables muy conocidas por todos. La presión del estado 1, que vamos a llamar P1, la temperatura en la que se encuentra, a la que está ese sistema termodinámico en el estado 1, que vamos a llamar T1, el volumen V1, la composición que tiene ese sistema en el caso de que no sea una sustancia pura, no sé, C1, son variables termodinámicas entre otras muchas que vamos a ir viendo, o propiedades termodinámicas o funciones de estado. Cuando a través del proceso termodinámico el sistema cambia de estado, las variables cambian. Mientras no se produzca cambio de estado, ellas no cambiarán con el tiempo, se mantienen constantes todas ellas en el tiempo, permanecemos en el estado 1. Al tener lugar el proceso termodinámico, esas variables cambiarán a unos nuevos valores que serán P2, V2, T2, C2, las nuevas variables termodinámicas que caracterizan el estado de equilibrio 2 de ese sistema. Bien, un sistema, para estar en equilibrio en el estado 1, pues debe cumplir que tiene que haber un equilibrio mecánico, térmico y material. En el vídeo anterior lo estuvimos viendo. Y ese equilibrio mecánico se caracteriza por una presión única en todos los puntos del sistema. El equilibrio térmico, una única temperatura en todos los puntos del sistema. El equilibrio material, pues implica el cese de las reacciones químicas y un potencial químico idéntico para todos los componentes en todos los puntos del sistema, equivalente a una concentración igual en todos los puntos del sistema. Bien, cuando el sistema cambia de estado, esas variables termodinámicas se modifican y volvemos a un estado en el que hay un equilibrio termodinámico que implica equilibrio mecánico, térmico y material. Bueno, pues por tanto las variables termodinámicas o propiedades termodinámicas son fundamentales para conocer el equilibrio termodinámico, para establecer el equilibrio termodinámico de un sistema. Bien, las variables termodinámicas se clasifican en variables extensivas e intensivas. Variables extensivas. Las variables extensivas dependen de la cantidad de materia, del sistema. Si, por ejemplo, un sistema termodinámico lo dividimos en dos partes, tengo un sistema, si lo divido en dos partes, la variable termodinámica extensiva no toma el mismo valor para todo el sistema y para las partes. Por ejemplo, es una variable extensiva el volumen. Volumen es una variable extensiva, depende de la cantidad de materia del sistema. El sistema completo tiene un volumen V, pero si he dividido a la mitad mi sistema, esta parte no tiene el volumen V, tiene V medios, y esta tiene V medios. Por tanto, es una variable que depende de la cantidad de materia, depende del tamaño del sistema, es extensiva. Por ejemplo, otra variable extensiva son, por ejemplo, los moles, la cantidad de materia, la masa, por ejemplo, la masa o los moles. Si yo tengo una masa m y lo divido a la mitad, pues cada trozo tendrá m medios y m medios, no tienen la misma masa. Variables extensivas dependen de la cantidad de materia del sistema. Cambian su valor si dividimos el sistema en varias partes. Si lo divido en 4 partes, el volumen de cada parte se convierte en v cuartos. Por otro lado, tenemos las variables termodinámicas intensivas. ¿Qué es una variable termodinámica intensiva? Pues es la que no depende de la cantidad de materia del sistema. Da igual que dividamos un sistema termodinámico a la mitad o en 4 partes, la variable no cambia. ¿Qué variables son esas? Pues por ejemplo la presión, la temperatura, la composición, la concentración, la composición molar, moles litro,
Esas variables no dependen de la cantidad de materia. Si yo tengo un sistema y lo tengo a una temperatura T, si yo cojo ese sistema y lo divido en 2, la temperatura sigue siendo la misma. No importa, si lo divido en 4, en cada una de esas 4 partes la temperatura es la misma. No depende de la cantidad de materia. Lo mismo pasa para la presión, para la composición, la densidad, por ejemplo. Para saber si una variable es intensiva, muchas veces es de ayuda ver esa variable cómo se define. Por ejemplo, la densidad es el cociente de masa partido de volumen. Es muy conocido que el cociente de dos extensivas da una intensiva. Fijémonos que la masa y el volumen son extensivas, pues su cociente no, genera una variable intensiva. Cociente de dos extensivas es intensiva. Por ejemplo, la concentración molar son número de moles partido de volumen de la disolución. Dos extensivas, moles y volumen, y generan una variable intensiva. Vamos a utilizar mucho las variables intensivas para establecer estados termodinámicos de sistemas, y las vamos a utilizar mucho a lo largo de la termodinámica. Por ejemplo, la energía interna, U, es una variable extensiva. Depende de la cantidad de materia. A más materia, más energía interna. Pero hay una U llamada molar, U sub m, energía interna molar, que es por mol. De manera que es la energía interna dividida entre los moles. Dos variables extensivas divididas dan una intensiva. Las magnitudes molares, capacidades caloríficas molares, volúmenes molares, el volumen es extensiva, como vemos, pero el volumen por mol, que es volumen entre moles, es intensiva. Esto es intensivo, debido a que es cociente de dos extensivas. Al ser por mol no depende de la cantidad de materia. Bien, pues resumiendo, las variables termodinámicas, funciones termodinámicas, funciones de estado, propiedades de estado, fijan el estado termodinámico del sistema. Así, dos sistemas separados cuyas variables termodinámicas arrojan el mismo valor durante la medida se van a encontrar en el mismo estado termodinámico. Si tengo dos sistemas separados y mido su temperatura, volumen, presión, etcétera, y nos dan el mismo resultado, se encuentran ambos sistemas en el mismo estado termodinámico, porque poseen las mismas variables termodinámicas. Por ejemplo, si tenemos un sistema, tenemos un recipiente que contiene agua, y especificamos la cantidad de materia que tenemos. Por ejemplo, tenemos 6,66 gramos de agua. Especificamos la presión a la que se encuentra ese agua, una atmósfera, y la temperatura, 24 grados. Con esas tres variables termodinámicas que acabamos de escribir, fijamos el estado termodinámico del agua. No sería necesario dar más variables termodinámicas, ni volumen, ni densidad. Todas ellas dependerían de estas que acabo de especificar aquí. Por lo tanto, para determinar el estado termodinámico de un sistema, el estado de equilibrio de un sistema, no hace falta dar muchísimas variables. En muchos casos, con unas pocas es suficiente. Las demás son dependientes de las anteriores. No hace falta o no es conveniente dar variables de más, las justas que caracterizan ese estado de equilibrio. Variables termodinámicas independientes. Existe un tema en el que vamos a ver cómo establecer esas variables mínimas necesarias para dar el estado termodinámico de un sistema. Es un tema que se llama la regla de las fases. Bien, pues esto sería todo sobre las variables termodinámicas. Vamos a usarlas continuamente porque siempre vamos a partir de un sistema en equilibrio y va a tener unas variables que caracterizan ese equilibrio: presión, temperatura, volumen. Vamos a hacer con él un proceso termodinámico y vamos a ir a otro sistema con unas nuevas variables en un nuevo estado de equilibrio, lo que vamos a calcular pues son cambios que ocurren en calor, en temperatura, calor, trabajo, variaciones de energía interna para ese proceso termodinámico que conecta ambos estados.